Es uno que casi todos ustedes se saben de memoria, es Romanos 8:28. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No vamos a ver ni lo del propósito ni lo del llamamiento. Nada más vamos a ver que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Padre, es en el nombre de Cristo que estamos reunidos. Oh, por ese precioso nombre te pedimos que nos bendigas por medio de tu palabra y que nos hagas mejores creyentes. Que cuando salgamos de aquí seamos mejores que cuando entramos. Tú puedes hacerlo porque tú eres Dios, el Todopoderoso. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Todos los que somos creyentes leemos la Biblia todos los días. Algunos la hemos leído muchas veces. Y aparte hemos leído muchos libros, buenos libros cristianos. Y pudiera parecer como que sabemos mucho, pero ¿sabemos mucho? Por ejemplo, hay veces que nos ocurren cosas y quisiéramos entender por qué nos ocurren, pero pues Dios no nos da explicaciones, no entendemos. Pero nos baste saber que aunque no sabemos por qué nos ocurren las cosas que nos ocurren, Dios sí entiende, Dios sí sabe. Creemos que la mano de Dios está detrás de todo lo que nos acontece, de todo. Debemos aprender a confiar en Él. Él no comete errores. Hay veces que parece como que las cosas no tienen pies ni cabeza, pero nosotros creemos que tiene el control de todo y que Él busca nuestro bien, pase lo que pase, permita lo que permita. Dios quiere nuestro bien. Y para nosotros, ¿cuál es nuestro bien? Pues es Él. Él es el bien supremo. Entonces, a través de todo lo que nos acontece, Dios quiere hacernos entender que Él es lo que necesitamos. Él es lo mejor. Él es el sumo bien. En este mundo solamente hay dos clases de personas: los que creen en Dios y los que no, los que le obedecen y los que no, los que le aman y los que no. Nuestro texto dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces la pregunta es, ¿aman ustedes a Dios? Si ustedes aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si nosotros le amamos, es porque Él nos amó primero. Y si Él nos amó, ya la hicimos. Es increíble que Dios pueda amar a personas como nosotros. Pero realmente, ¿todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios? Vean, todas las cosas no ayudan a bien en sí mismas. Hay muchos creyentes que han cometido el error de creer en eso. No cualquier cosa que nos ocurre es buena. Hay cosas buenas y hay cosas que son malas. Y entre las cosas buenas hay unas que son mejores que otras. En la vida hay sufrimiento, hay dolor, que no son buenos. Ustedes saben lo que hacen los masoquistas. A los masoquistas les gusta sufrir, encuentran placer en el dolor, pero los creyentes no somos masoquistas. Para Dios, nada de lo que es humano le es ajeno. Cristo vino al mundo, se hizo hombre. Él entiende lo que es sentirse hombre, lo que es estar en este pellejo. El cristianismo no es ajeno a lo humano. Los cristianos no somos inhumanos. Dios no es inhumano. Entonces, si hay algo que nos duele a nosotros, a Dios le duele también. Hay un texto que ustedes conocen que dice que debemos llorar con los que lloran. Dios llora con los creyentes que lloran.
A Dios no le gusta que los creyentes sufran. Es más, ni los inconversos tampoco. Ustedes ven en la televisión, en las fotografías, cómo en África hay tantos niños que tienen los huesos, las costillas de fuera, bien flacos. ¿A Dios le gusta que los niños de África tengan hambre? Lo que es rechazable para nosotros es rechazable también para Él, para Dios. No todas las cosas son igualmente buenas, pero Dios usa todas las que nos acontecen para nuestro bien, y eso es muy diferente. Una cosa es que Dios use su soberanía sobre las circunstancias para nuestro bien, y otra cosa es que las cosas en sí produzcan ese bien. Hay un Dios no por encima del bien y del mal, o sea, Dios no está por encima del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el bien y el mal se definen por Dios. El bien y el mal no se definen por el diccionario. Entonces, lo que es bueno para Dios es bueno para nosotros. Y lo que es malo para nosotros, para Dios es malo también. La Biblia nos enseña que Dios usa su poder y Dios usa las circunstancias por encima de todas nuestras circunstancias, por encima de todos nuestros errores. Acuérdense de Job. Job cometió un error en reaccionar como reaccionó cuando lo visitaron sus amigos. Pero ese error que él cometió, de estarse defendiendo de las acusaciones de sus amigos, él debió quedarse callado. Pero ese error que él cometió y el error que cometieron sus amigos, Dios lo usó para bendecir a millones de creyentes. Entonces, lo malo de Job y lo malo de sus amigos lo usó Dios para bien. Las circunstancias están fuera de nuestra responsabilidad, en la mayoría de los casos, porque pudiera haber circunstancias en las que estamos metidos por nuestra culpa, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de Job que les menciono, él era responsable de que sus amigos hayan ido a visitarlo y que le hayan dicho lo que le dijeron. Él no era responsable de eso. Eso era algo que estaba fuera de su control. Todo estaba bajo el control del soberano. Y así como Job reaccionó mal, díganme, ¿nosotros no hemos también reaccionado mal a lo que nos ha acontecido? Y si hemos reaccionado mal, ¿qué hemos ganado? Hemos cometido muchos errores, pero Dios no comete ninguno. Este versículo, Romanos 8:28, tiene un misterio para todos los inconversos. Para nosotros tiene un misterio hasta cierto punto, pero los inconversos no pueden entender este texto. Nosotros creemos en un Dios que no vemos. Los inconversos no pueden. Los inconversos no pueden creer en un Dios que no ven, por eso se fabrican imágenes, por eso cargan sus medallas, sus crucifijos. Ellos quisieran ver a Dios, quisieran tocarlo. Nosotros no lo vemos, no lo tocamos, no podemos tocarlo. Pero nosotros vemos la mano de Dios en todo lo que acontece. Si hay un terremoto, Dios está detrás de eso. Si en un terremoto mueren 10,000 personas, ¿cómo le explicamos eso a un inconverso de manera que lo entienda? No pueden entenderlo. Ni lo entendemos muy bien nosotros. ¿Se acuerdan cómo en un tsunami en el 2004 en Indonesia murieron 400,000 personas? Familias enteras murieron, 400,000 muertos. ¿Cómo le explicamos eso a la gente? Este versículo, Romanos 8:28, empieza diciendo, y sabemos, pero ¿de veras lo sabemos?
Podemos leer muchos libros y no saber nada de lo más importante. Hay personas que creen que saben, pero un golpe de la vida les hace entender que no saben nada. Hay personas que nunca han sufrido, que todo les marcha bien, y que dan consejos a los demás, creen tener las respuestas, regañan a los demás, pero cuando ellos sufren, cierran la boca. Dios derriba nuestros supuestos conocimientos. De repente nos sucede algo, ¡pum!, que nos da una sacudida. Nos despiertan, cosas que nos despiertan, estábamos medio dormidos. Cosas que nos hacen ver la vida de una manera diferente. El asunto, a través de todo lo que nos acontece, es que Dios quiere que lo conozcamos a Él y que confiemos en Él. Y si no sabemos quién es Él, ni podemos confiar en Él, bueno, pues si no sabemos quién es Él, mucho menos vamos a confiar en Él. Entonces, ¿de qué sirve saber mucho? O entender supuestamente mucho. Los que aman a Dios, lo aman porque lo conocen. Confían en Él porque lo conocen. Los creyentes amamos a Dios independientemente de las circunstancias, tengamos dinero o no, estemos sanos o no, tengamos trabajo o no, tengamos pareja o no, tengamos hijos o no, lo amamos. Pero los inconversos buscan a Dios nomás cuando tienen problemas. Los inconversos buscan a Dios en medio de un terremoto. Ya pasa el terremoto y ya se olvidan de Dios. ¿Entienden ustedes por qué Dios envía los terremotos? Dios envía los terremotos porque quiere que la gente entienda que Él es más importante que nuestra vida, que nuestros hijos, que nuestra casa. Una persona llora porque se le cae su casa en un terremoto, pero no llora por sus pecados. O sea, Dios manda los terremotos porque Dios quiere que le busquen. Y Dios manda todas las aflicciones que ocurren por lo mismo, porque Dios quiere que le busquemos. Ustedes saben que hay en los edificios, que en la parte de afuera, en la banqueta o en el patio, hay un círculo ahí y unas flechas que dicen punto de reunión. ¿Saben qué significa eso, no? Punto de reunión. Quiere decir que si hay un terremoto, ahí se reúnen y ahí están seguros. Pero ¿realmente está uno seguro en uno de esos puntos de reunión? No, ahí donde tú estás, ahí te puede alcanzar la muerte. Dios quiere que entendamos que en medio de un terremoto, Él es el único lugar de reunión seguro. Él es el único lugar seguro y firme. Él es nuestra roca firme. Este mundo tiembla, pero Dios no tiembla. Nosotros temblamos, a veces tenemos miedo que hasta temblamos, pero Dios no tiembla. Este mundo es un caos, pero Dios permanece sereno. Nosotros nos preocupamos, pero ¿ustedes creen que Dios se preocupa? Este mundo está lleno de afanes, de dudas, de temores, de confusión, pero Dios no tiene nada de esto. En Él podemos confiar, en Él debemos confiar. Hay ocasiones que parece como que Dios está lejos, pero no lo está. No sé de quién es esta agua, pero la voy a agarrar. Dios está cerca. Incluso aunque tú andes en pecado, Dios está cerca. Acuérdense de Acab. Acab era un necio. Acab quería matar también a Elías. Reconoció su pecado, inmediatamente Dios calmó su ira en su contra. Lo iba a castigar, pues detuvo su castigo, aunque él reconoció su pecado, porque él reconoció su pecado. Es increíble eso. Acab no era creyente. Este Dios, del que les estoy hablando, es el que nosotros amamos. ¿Ustedes lo aman, aunque sea un poco? Dios quiere que lo amemos. ¿Por qué? La respuesta es sencilla.
Dios quiere que lo amemos porque Él es el único que nos puede satisfacer. En este mundo hay muchas cosas buenas, agradables, deseables, pero todas las cosas en este mundo nos fallan, nos defraudan. Dios es el único que no hace eso. Si Dios fallara, si Dios nos pudiera fallar, pues entonces, ¿a quién acudiríamos? Estamos unidos a Dios por la fe y por el amor. Nosotros creemos en un Dios que nos ama y al que nosotros amamos. Y ese amor que Él nos tiene y ese amor que le tenemos, aunque a veces fluctúa, no puede ser quebrantado. Ese es un amor que es algo entre Dios y nosotros. Es un amor que los inconversos no conocen. Hay inconversos que temen a Dios hasta cierto punto, pero que no lo aman. El amor de Dios es un amor que no falla. Todos los amores humanos fallan. Todos los amores humanos nos desilusionan. Es increíble que Dios nunca deja de amar a los suyos. Cuando mataban a los mártires, ellos morían alabando a Dios porque sabían que Dios los amaba. Aunque Dios me mate, aunque estos fulanos me están matando, yo sé que Dios me ama. Ninguno de aquellos mártires, verdaderos creyentes, cuando ya los estaban quemando, decía: yo no sé por qué Dios permite que me maten, yo no sé por qué Dios permite que me quemen, van a quedar huérfanos mis hijos, va a quedar viuda mi mujer, ¿por qué Dios permite eso? Ellos no pensaban así. Ellos sabían que unos momentos después estarían con aquel Dios que los amaba. Hay muchas personas que se alejan de Dios cuando sufren. ¿De qué sirve que lea la Biblia? ¿De qué sirve que vaya al culto? No tengo dinero, no tengo trabajo, estoy enfermo, no, ya mejor no voy a leer. Los creyentes entendemos cuál es nuestra verdadera necesidad. ¿Cuál es nuestra verdadera necesidad? Pues Dios. Un inconverso no entiende eso. Los inconversos creen que necesitan dinero, trabajo, una casa, un carro, una pareja, hijos, pero su verdadera necesidad no entienden cuál es. Los inconversos tienen problemas de muchas clases, de muchos tipos, pero no entienden cuál es su verdadero problema, cuál es su verdadera necesidad. Nosotros tenemos nuestra necesidad más grande ya solucionada. ¿Cuál era nuestra necesidad más grande? El perdón de nuestros pecados. ¿Ya Dios nos perdonó? Ya tenemos la necesidad más grande, el problema más grande resuelto. Éramos culpables, ya Dios nos perdonó. ¿Creen ustedes ser culpables delante de un Dios santo? ¿Realmente lo creen? ¿Han clamado perdón a Dios pidiéndole misericordia? ¿Lo han hecho? Las personas que nunca han sufrido, cuando llegan a sufrir, empiezan a ver su realidad. La vida da muchas vueltas. La vida no es como muchos piensan. A nuestra iglesia en esa llegó un hombre y su esposa y un muchacho, un hijo como de 16, 17 años, hace muchos años. Era un hombre que había sido hijo de un pintor que era medio conocido. No era muy famoso, pero sí vendía, yo creo que vendía sus cuadros a muy buen precio. Este hombre era hijo de ese pintor y su papá le regaló una casa. Tenía su familia, pero ¿qué creen? Que él cometió un grave error. Cayó en adulterio, su esposa se enteró
y lo corrió de la casa. La esposa le quitó la casa, se quedó con todo y a él lo dejó en la calle. Yo no sé qué hizo la mujer, no sé si lo demandó, no sé qué hizo, pero lo dejó en la calle. Ya después conocí a una mujer, se juntó con ella. Los fui a visitar en una ocasión, vivían ahí en Tlatelolco, en una casa que estaba bien abandonada, bien mal. ¿Saben de qué vivía ese hombre? Vendiendo PET. Andaba a las 2, 3 de la mañana buscando aluminio, botes de lata y botellas de plástico para ir a vender. Y entonces empezó a buscar a Dios. Conocí a otro hombre que era jefe de personal de una empresa donde trabajaba en el aluminio. Tenía su casa, tenía sus hijos. Yo lo conocí muchos años. Era mi amigo, me platicaba de su vida. ¿Pero qué creen? Que terminó separado de su esposa, también por un adulterio. ¿Y qué creen? Perdió su trabajo, estaba enfermo. Yo no sé cómo es que un jefe de personal como él terminó sin casa, sin familia, viviendo con una mujer que ni era su esposa, y regresó con lo que era su esposa a pedirle permiso para subir al techo y encontrar pedazos de aluminio arriba para ir a venderlo. Yo no sé qué fue de este amigo mío, pero como les digo, la vida da muchas vueltas. Los hombres por naturaleza no piensan en Dios, piensan en su futuro, a qué se van a dedicar, dónde van a vivir, qué van a estudiar, con qué se van a casar, pero no piensan en su Creador, piensan en todo, menos en lo más importante. Pero pues es que como comen todos los días, como no les duele nada, como nada les falta, piensan que todo está bien, hasta que ocurre algo que les hace sufrir, que les da una sacudida de pies a cabeza. Entonces entienden que son frágiles, que son vulnerables y que son dependientes. Ustedes saben que Sigmund Freud, que el famoso escritor, médico, filósofo, decía que la religión, el cristianismo es un bastón, que la religión es para los débiles. Pero ya cuando estaba viejo, pues se enfermó y se murió. Ya cuando estaba cerca de la muerte, ¿qué pensaría? ¿Para qué es un bastón? Para apoyarnos. Entonces, él pensaba que la religión la usamos para apoyarnos porque nos sentimos inseguros, porque nos sentimos débiles y vulnerables. Entonces nos apoyamos en la religión porque pues no podemos hacerla por nosotros mismos, necesitamos que nos apoyen. ¿Qué pensaría Freud antes de morir? Los hijos que dependen de sus padres, los hijos que nunca están enfermos, que nunca tienen problemas, que estiran la mano y el papá les da, para que esos hijos lleguen a ser creyentes está difícil. No aprenderemos a depender de Dios mientras dependamos de alguien en este mundo. En Estados Unidos hay clubes de mujeres divorciadas. Ya se divorciaron y ya forman un club. Y tratan de ayudar a otras personas que están divorciadas. Bueno, si el divorcio nos hace ver que necesitamos a Dios, pues bendito divorcio, qué bueno, ¿no? Pero eso no significa que esas mujeres divorciadas sean cristianas, porque supuestamente son clubes de mujeres cristianas. Yo dudo mucho que muchas de ellas lo sean. Nosotros los creyentes vemos a Dios como un padre, no como un juez. Por eso sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, porque Él es nuestro Padre y nos ama. Incluso sus nalgadas nos ayudan a bien.
Hay personas que parece que conocen a Dios, parece como que aman a Dios, pero de repente viene el sufrimiento y viene la aflicción y se amargan, se resienten. Conocí a un hombre que era bien católico, traía su crucifijo bien grandote aquí. Se le murió a su esposa, ya estaba grande el señor. Se le murió a su esposa, ya no quería que nadie le mencionara la palabra a Dios. Le dice a su hija: papá, tienes que comer, desde que murió mi mamá no quieres comer. Dice: no me hables de Dios, por favor. Porque le dijo la hija: papá, ya Dios quiso quitarnos a mi mamá. No me menciones aquí en esta casa ese nombre de Dios. Dice: Dios no existe. Si Dios existe, dime por qué me quitó a tu mamá. Dice: era lo que más quería en el mundo. Hay personas que cuando sufren maldicen a Dios. Todas las cosas les ayudan a mal. A los inconversos todas las cosas les ayudan a mal. El dinero que tienen los millonarios les acerca a Dios, les ayudan a bien. El dinero lo que hace es alejar a los hombres de Dios. Teníamos un sobrino que trabajaba en el Hotel Camino Real, allí por Chapultepec. ¿Y qué creen que nos contó? Dice: no, tío, llegan un montón de hijos de ricos ahí al hotel, dice, nomás a buscar la marihuana y la cocaína, nomás a eso van. Y a ver la variedad, porque ahí llegaban artistas. ¿De qué les sirve el dinero? El dinero los aleja de Dios. Los creyentes a veces llegamos a dudar de Dios. Incluso un creyente puede llegar a dudar del amor de Dios. Pero ¿saben una cosa? A un creyente verdadero, las dudas a fin de cuentas le sirven. Es increíble cómo Dios saca bien del mal. Las dudas no son buenas, no nos convienen en un sentido, pero los creyentes, las dudas terminan por sacudirnos y a fin de cuentas nos acercan a Dios. Las dudas de los inconversos van creciendo, las dudas de los creyentes van menguando. Hay veces que vemos las olas y parece como que nos van a tragar. ¿Y qué hacemos entonces? Lo mismo que Pedro. ¿Qué hizo Pedro cuando sintió que las olas lo tragaban? Le dijo a Jesús: Jesús, sálvame. Pues eso hacemos. No mires las olas, hermano, mira a Cristo. Miramos a Cristo y Él nos toma de la mano, nos saca del agua y nuestras dudas se acaban. ¿A quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? No vamos a ir con los adivinos, no vamos a ir con los santeros, no vamos a que nos lean la mano ni nos echen las cartas. Un creyente puede llegar a un nivel espiritual muy bajo, sentirse muy desanimado. Un creyente puede llegar a pensar si será un cristiano verdadero. Un cristiano puede llegar a pensar: ¿no seré un hipócrita a fin de cuentas? Pero si es un cristiano verdadero, Cristo lo sostendrá y le ayudará a final de cuentas. Cristo no permitirá que sus hijos se pierdan. Dios no va a permitir que volvamos a la vida de antes. Dios se ha comprometido a sostenernos. Está escrito que junto con la tentación, Él proveerá la salida. Cuando nos aprieta el zapato, ¿qué hacemos? Instintivamente nos agarramos de Cristo. Dios mío, ayúdame. Si no me ayudas tú, ¿quién me ayuda? Entendemos que solamente en Cristo hay paz y perdón. Lo que necesitamos. Necesitamos a Cristo, solo a Cristo. Si ustedes sienten el agua en el cuello, ¿a quién acuden? ¿A sus padres? ¿A sus compadres? ¿A Banco Azteca? Si Dios no nos ayuda, nadie puede. En este mundo todo se acaba: la salud, el dinero, la juventud, los reflejos, las muelas, la vista, el oído, la casa, todo se acaba.
Pero Cristo vino para que tuviéramos vida, y vida en abundancia. Y la vida que Cristo da es la única que permanece, una vida espiritual que nunca se acaba. Las cosas que nos ocurren nos acercan a Dios. Nosotros entendemos que una mano amorosa está detrás de lo que nos acontece. Dios no quiere nuestro mal. Dios nunca quiere nuestro mal. Si a un inconverso le da un horrible cáncer, ¿Dios quiere su mal? Si a un padre inconverso se le muere un hijo, ha de ser horrible eso. ¿Dios quiere el mal de ese padre? Lo que Dios quiere es que entendamos que Dios es más importante que nuestra salud, que nuestro dinero, que nuestros hijos. Dios es más importante que todo. Todo se acaba, pero Dios es eterno. Dios nunca muere, y los que creen en Él nunca morirán. Si a un matrimonio le nace un hijo con parálisis cerebral, con autismo, Dios no quiere su mal. Si un hijo nace con parálisis cerebral, ¿es como castigo al pecado de los padres? No es por eso. Si Dios nos fuera a castigar por nuestro pecado a todos, olvídense. Si a un matrimonio le nace un hijo con parálisis cerebral, Dios le está dando un mensaje. Dios quiere que entiendan que Dios es más importante que su hijito. Sean que nuestros hijos estén sanos o enfermos, Dios es más importante que nuestros hijos. Te preocupas porque tus hijos no tienen que comer, y no te preocupas porque tus hijos no son creyentes. Tenemos que acercarnos a Dios, y si no nos acercamos a Dios por la buena, pues será por la mala. Hay personas que están enfermas, pero que no lo saben. De repente tienen un dolor por aquí, ya se toman un Naproxen y ya se les quita. Pero después les da otro dolor más fuerte. Y van con el médico, les hacen un chequeo y tienen un tumor por acá. ¡Wow! La verdad es que no vemos cuál es nuestro problema hasta que nos aprieta el zapato. Es que somos bien necios. Dios tiene que apretarnos el zapato, porque si no, nos aprieta las tuercas, más bien. Porque Dios quiere que vayamos al médico, pero a Él, que Él es el médico divino. Él es el único que conoce las enfermedades de nuestra alma y el único que las puede curar. Las enfermedades ayudan a bien, pero solo a los que aman a Dios. Cristo intercede por los creyentes en sus aflicciones, sean del tipo que sean, pero no intercede por los que no creen en Él. Cristo no intercede por los que no le obedecen, por los que no le aman. Entonces, Dios nos bendice a través de nuestras aflicciones porque Cristo intercede por nosotros. Todas las cosas ayudan a bien a los creyentes, incluso las cosas buenas. Dios obra de manera diferente, ¿no? En las cosas buenas y en las cosas malas. Experimentamos las cosas de diferente manera. Dice C.S. Lewis que Dios nos habla susurrando por medio del placer. ¿Qué es lo que nos dice Dios a través del placer? Que el placer se acaba. Y ahorita estás contento que andas borracho, estás contento porque andas marihuano, pero ya mañana se te pasa el efecto del alcohol y el efecto de la droga, y ahí viene el problema. Pero cuando Dios nos habla a través del placer, pero cuando estamos sufriendo, Dios nos grita. Dios nos habla.
tanto a través del placer como a través del dolor. Si Dios nos bendice con dinero, ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos cuando de repente, pum, tenemos una buena cantidad? Creemos que tenemos dinero porque nos ama. Entonces, si no lo tenemos, entonces es que no nos ama. Los inconversos creen que Dios los ama cuando tienen dinero, pero cuando no tienen, ni creen que Dios exista. Si estamos disfrutando de un placer, por ejemplo, si ustedes pueden ir a un buen restaurante y comer el mejor platillo, el que más se les antoja, aunque esté muy caro, ¿qué entienden ustedes ahí? Podríamos entender que hay un placer mayor que ese. Sí, comer bien es algo placentero, pero tenemos en Dios placeres que nunca se acaban, aunque tengamos frijoles. Y esos placeres que tenemos con Dios nunca se acaban. Todos los placeres en este mundo se acaban. Ahorita ustedes son jóvenes, disfrutan de la vida, se divierten, se pasean, pero si un día ya no pueden hacer eso, ahora comes de todo, pero al rato que ya estés viejo, te van a prohibir que comas carne de res, que comas carne de cerdo, que comas grasa, que comas nopales y tamales. Tal vez ya ni se te antoje la comida. Dios nos habla de muchas formas. Hay personas que se entusiasman por el deporte, se les vuelve un vicio el deporte. Se entusiasman por el deporte. Pero debemos entender que es por Dios por quien deberíamos entusiasmarnos. Va a llegar el día en que ya no vas a poder practicar ningún deporte. La verdad es que Dios habla de muchas maneras, pero el hombre no entiende. Dios nos habla a través de un hijo rebelde. Dios nos habla a través de un yerno necio, de una nuera necia, de una suegra necia. Dios nos habla a través de una pérdida de trabajo. Pero pase lo que pase, Dios quiere nuestro bien. A veces necesitamos esto, a veces necesitamos aquello, y quisiéramos comprar esto, y quisiéramos comprar lo otro, pero Dios quiere que entendamos que a quien más necesitamos es a Él. Dios no es como muchos suponen. Nosotros creemos en un Dios que dirige y que controla todo lo que acontece. Dios controla todas las cosas, Dios controla todas las personas. Los musulmanes supuestamente creen en la soberanía de Dios, pero los musulmanes no creen en el Dios verdadero. Muchos creen que Dios es como aquel relojero que decían algunos, que hizo este mundo como un reloj, hace un relojero, y que lo abandonó, le dio cuerda, y ahí está el mundo funcionando porque Dios le dio cuerda, pero que Dios está lejos de su mundo. El relojero está allá y el reloj está acá. Ellos creen que Dios hizo este mundo y lo abandonó para que trabajara solo, como un reloj automático, ¿no? Pero vean, Dios no es así. Dios no es un Dios insensible. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que siente. Un Dios que se preocupa. Los de Alcohólicos Anónimos creen supuestamente en un poder superior, pero en un poder superior que no se preocupa por los hombres. Los que creen en eso no aman a Dios, ni Dios los ama a ellos tampoco. Ese Dios en el que creen ellos no es el Dios de la Biblia. No se puede amar a un Dios al que no se conoce, no se puede. Nosotros amamos a Dios porque lo conocemos, porque sabemos que Él nos ama. Hay veces que parece como que Dios no nos ama, que hace ciertas cosas que parecen indicar como que no nos ama.
Pero no es así, no puede ser eso. Aunque rujan el viento y la tempestad, Él nos ama. Dios obra en nuestra vida porque Dios quiere que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos al Dios que nos ama. Si ustedes no aman a Dios, ustedes no van a orar. No se van a acercar con gusto a la oración. Ven a Dios con sospechas. Hay personas que están enojadas con Dios. Hay personas que están resentidas con Dios. Y que creen que están resentidos con sus padres. Creen que están resentidos con sus hermanos, con la sociedad, con el gobierno. Y son personas que están resentidas con Dios. Porque no les ha dado lo que ellos creen merecer. Cuando nos ponemos a orar, nos acercamos a un Padre que nos ama. El Dios de la Biblia no es el Padre de los musulmanes. Y es por eso que ellos no lo aman, ni Dios los ama a ellos tampoco. Dios no ama a los que no le obedecen, tengan la religión que tengan. Si tú no obedeces a Dios, es porque no le amas. Y si no le amas y si no le obedeces, tampoco es tu Padre. Los deístas creen que Dios existe, un Dios como un relojero. Los que creen en Dios como un relojero son deístas. Tú abres un reloj como los de antes y ves que un engrane trabaja para acá y el otro para acá, otro para arriba y otro para abajo. Y tú no puedes entender cómo esos engranes están relacionados uno con otro. Esta vida parece que no tiene pies ni cabeza. Unas cosas funcionan de un modo y otras de otro. Esta vida parece ser un caos. Esta vida parece como que no tiene sentido. Pero el Dios de la Biblia tiene en control todos los engranes. Todo lo que acontece está en sus manos. Joe Biden, ni Putin, ni Macron, y Hugo Chávez, y López Obrador, todos ellos son engranes. Dios los puso. Ellos están ahí porque Dios quiso que estuvieran. A través de lo que nos acontece, Dios quiere que tengamos una relación más íntima con Él. Dios quiere, hermanos, que nos acerquemos a Él más y más. A Dios le importa lo que nos acontece. Yo les dije que en África hay muchos niños que se mueren de hambre. A nosotros nos duele eso, a Dios le duele también. Pero los gobernantes de África, los gobernantes de esos países africanos, ¿a quién acuden para solucionar su problema? Al Fondo Monetario Internacional. Ellos no buscan a Dios. Pero el verdadero problema de esos países africanos no es la falta de dinero. El problema es que ellos no tienen a Dios, pero no lo ven. Dios quiere que confiemos en Él, no en el dinero, no en la tanda, no en los ahorros, no en Coppel. Dios quiere que confiemos en Él. A quien necesitamos es a Dios. Pero es más fácil, hermanos, poner nuestras necesidades, poner nuestros ojos en nuestras necesidades que en Dios. Si ustedes meten la mano en el bolsillo y no tienen dinero, ese es el verdadero problema. Si no tenemos dinero, si ustedes meten la mano en el bolsillo y no tienen dinero, ¿saben cuál es la respuesta? Es que Dios no quiere que lo tengan. Así de sencillo. Hay personas que quieren ser ricas toda su vida y que se esfuerzan por salir de pobres y nunca lo consiguen. Nosotros a veces creemos que debiéramos darle dinero a nuestros hijos cada vez que nos piden, pero eso no es así.
debiéramos ser prudentes. Hay veces que si les damos dinero a nuestros hijos, en vez de hacerles un bien, les hacemos un mal. Debemos pedirle a Dios sabiduría para saber qué hacer. Es posible que a un creyente se le muera un hijo, o que tenga un accidente y que se le rompan 3 costillas, o que lo agarren unos drogadictos y que lo agarren a patadas y que lo dejen lastimado. ¿Por qué Dios permite que a los creyentes les pasen esas cosas? A través de cosas así, Dios prueba nuestra fe. Dios quiere obligarnos a reflexionar si dependemos de Él, si confiamos en Él. ¿Qué vamos a hacer si Dios nos aflige así, de esa manera? ¿Acaso vamos a decir que Dios es cruel? No, Señor, ya no creo en ti. Ya se te pasó la mano, ya no puedo soportar eso. No te perdono, ya no creo en ti. ¿Amaremos más a nuestros hijos que a Dios? Hermanos, podemos vivir sin hijos, pero no sin Dios. A Daniel lo echaron en el foso de los leones. Pero como él confió en Dios, los leones no se lo comieron. Pero hubo creyentes a quienes sí se lo comieron los leones. En el circo romano hubo muchos creyentes que murieron en las fauces de los leones. ¿Qué hicieron ellos? ¿Maldijeron a Dios por eso? Si se nos muere un ser querido, ¿le vamos a echar pleito a Dios? Si mañana nos quedamos sin trabajo, nos corren del trabajo, ¿vamos a maldecir a Dios? Hay creyentes que después de trabajar 20 años, los corren de su trabajo y no los liquidan. O los liquidan, pero les dan la 4ª parte de lo que deberían. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer? Suceda lo que suceda, si tú eres creyente, Dios te ama. Y nosotros le amamos. Y le amamos aunque nos mate. Él nos dio la vida. Y Él nos la va a quitar cuando le parezca correcto. Ese propósito de Dios excede a nuestra mente. No alcanzamos a entender bien su propósito. Pero hermanos, necesitamos entender bien su propósito para confiar en Él. ¿Acaso le vamos a pedir explicaciones? Si ustedes tienen un hijo de 3 años que les pide explicaciones, oye papá, ¿y por qué haces esto? ¿Ustedes le van a dar explicaciones a un niño de 3 años? Dios no nos explica lo que hace, ni aún siendo adultos. Pero hermanos, lo que tenemos que hacer es inclinar nuestro rostro y adorarlo. Ustedes vieron en las noticias de esta semana que una familia cayó del helicóptero allá en el Everest, una familia de mexicanos que fue de paseo al Everest. Eran de Monterrey. Allá en Monterrey hay gente que tiene mucho dinero. Murió el padre, la esposa y 3 hijos. ¡Wow! Toda la familia. ¿Por qué Dios permite eso? Van familias a Acapulco, se estrella el coche, se mató el papá, la mamá y los 2 hijos. ¿Por qué Dios permite eso? Solo Dios lo sabe. Dios tiene planes para los familiares de ellos. ¿Llorarán por los familiares muertos y no llorarán por sus pecados? Nosotros creemos que Dios nunca comete errores. Dios nunca hace algo indebido. En la línea 12 del metro, ¿se acuerdan cuántos murieron? ¿Cuántos murieron? Ya ni me acuerdo. Murieron muchos, 20 y tantos, ¿no? Había muchos estudiantes, jóvenes de medicina, iban con su bata blanca y murieron. ¿Por qué Dios permite eso? Dios no hace nada arbitrariamente. Hay causas secundarias. Dios es responsable de que haya una guerra. Vean, si hay una guerra es porque Dios permite que la haya, pero Dios no es culpable de que la haya. ¿Sí? Hay causas secundarias. Si yo subo de peso, ¿Dios tiene la culpa?
No, pues yo tengo la culpa por comer demasiado o por comer cosas que no debo. Ni modo de decirle a Dios, Señor, ¿por qué el vecino está delgado y yo estoy gordo? Si yo soy diabético y mis hijos heredan la diabetes, ¿Dios tiene la culpa de eso? Dios es la causa primaria, pero hay otras causas que no son menos reales. Pero vean, todas las causas no están fuera del control de Dios. O sea, aún las causas secundarias están bajo el control de Dios. Bien, Cristo murió en la cruz. Judas Iscariote lo traicionó. Estaba escrito. Alguien iba a traicionarlo. Dios quiso que Judas Iscariote traicionara a Cristo, pero Dios no tiene la culpa de eso. El culpable de traicionar a Cristo fue Judas Iscariote. Los judíos mataron a Cristo, porque así estaba escrito que tenían que matarlo, pero Dios no es culpable, los culpables fueron los judíos, los fariseos. Algunos compadecen a Judas Iscariote, pobrecito de Judas, qué papel tan feo le tocó. Pero ¿quién obligó a Judas a traicionar a Cristo? Judas traicionó a Cristo porque quiso. La maldad es maldad siempre. La cometa quien la cometa. No hay excepciones. Pero vean, Dios está en control de toda maldad. Confiamos en Dios, hermanos, en que Él está haciendo lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Dios está bien, nosotros estamos mal. El mundo está mal, pero Dios no está mal. Y si nosotros pecamos y sufrimos las consecuencias, Dios no tiene la culpa. Si nosotros pecamos, nosotros perdemos, pero Dios no pierde. Pero Dios va a utilizar todas las cosas para nuestro bien. ¿No utilizó Dios el pecado de David para nuestro bien? Dios sacó bien del pecado de David. Él sufrió las consecuencias, ¿sí? Todos los que pecan sufren las consecuencias, pero sacó bien del pecado de David. Sacó bien para todos nosotros. Los que vieron a Cristo muerto en la cruz pensaron que ya era el fin de todo. Los discípulos huyeron. Dijeron, ya se acabó el sueño, se acabó la ilusión. Pensábamos que todo iba a cambiar, pero ya lo mataron. Las mujeres que llegaron a la cruz estaban llorando. Satanás pensaba que su reino de tinieblas estaba seguro. Pero cuando Cristo murió en la cruz, fue la victoria más grande de todas las victorias. Satanás sabe mucho, Satanás es muy astuto, pero ahí le falló. El único que lo sabe todo es Dios. Dios usó la muerte de Cristo para traer salvación a millones. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, nadie se hubiera salvado y todos hubiéramos ido al infierno. Lo que Cristo hizo en la cruz es la cosa más sorprendente, más maravillosa que podamos imaginar. Dios sacó bien del mal de Judas, Dios sacó bien del mal de Pilatos, Dios sacó bien del mal de los judíos que mataron a Cristo. Hermanos, no miremos las apariencias, no se ha escrito todo. Si hay alguno de ustedes que está sufriendo, ese mal que ustedes tienen no lo van a sufrir siempre. Dios está haciendo cosas que no alcanzamos a entender. Si ustedes están sufriendo, Dios está detrás de eso. Yo no sé si alguno de ustedes se sienta muy desanimado, pero déjenme decirles que no está escrito todo. Los propósitos de Dios se van a cumplir, llueva o truene. Dios siempre termina lo que empieza. Las cosas no son como nos gustaría que fueran,
Dios hace lo que debe hacer y punto. No va a hacer lo que nosotros queramos. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es doblar nuestras rodillas. Y un día entenderemos lo que ahora no. Los discípulos estaban muy tristes porque Cristo murió en la cruz. No querían entender, no les cabía en la cabeza que era necesario que Cristo muriera en la cruz. Cristo murió, pero resucitó. Y tan increíble es esto que no querían creerlo. No querían creer que hubiera resucitado. Pero Él resucitó porque Él es Dios. Él venció la tumba, venció la muerte, el pecado, al infierno. Venció a Satanás. Él es Dios. Es a Él a quien amamos. Es a Él a quien adoramos. Él resucitó y nosotros vamos a resucitar un día. Si Cristo resucitó, ¿habrá algo que Él no pueda hacer? Todos los que estamos aquí moriremos un día. Pero la muerte de los creyentes no es el fin. La muerte de los creyentes es el principio. Cuando muramos, vamos a empezar a vivir realmente. Después de morir viene lo bueno. Si crees en Cristo. Porque si no crees en Cristo, después de morir viene lo malo. Los creyentes miramos hacia adelante, hacia el día en que Cristo vendrá. Entonces va a venir el juicio. Miraremos a Cristo. Toda la creación espera ese día. Cristo volverá. Cristo va a poner todas las cosas en orden. Cristo va a acabar con este caos, con esta impunidad, con estas guerras, crímenes, violencia, extorsiones, secuestros, decapitados, encobijados, desmembrados, desollados. Cristo va a acabar con todo esto. Y cuando Cristo venga, le miraremos con gozo, si lo amamos, porque si no lo amas, lo vas a ver, pero con espanto. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Bendice tu palabra y úsala, que sea de ayuda para todos nosotros. Aumenta nuestra fe acerca de lo que tú estás haciendo, de tus propósitos para cada uno, y ayuda a nuestros hijos, Padre, a que crean en ti, para que los que no son salvos lo sean ya. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.